Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Hello everyone, good morning. It's going. Simplemente primero saludaros a los que ya estáis por aquí, madrugadores y madrugadoras. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal el año nuevo? Feliz año nuevo y esas cosas. No sé hasta cuándo se puede decir esto, pero bueno, en cualquier caso, como es la primera vez que nos volvemos a ver desde el año pasado, me gusta felicitaros este año nuevo que entra, en el que espero que, bueno, tengamos muchos momentos de pintura, como el de que vamos a tener esta mañana, de sábado. También recordaros que para los que no podáis estar en los live streaming, los iré dejando en el canal para que los podáis disfrutar cuando la vida nos deja, que no siempre es cuando queremos, ¿vale? Hoy vamos a terminar las series de vídeos sobre mi líder de la banda de Necromunda que estaba pintando con el método que he creado de pintura rápida, ya más o menos os deberá de sonar, que lo he llamado Slayering. Bueno, pues ya lo he dicho otras veces, es un nombre que me parece homenaje a una banda que me gusta mucho y tiene que ver con el proceso en sí de la pintura, porque esa S del nombre Slayering corresponde a lo que son las subcapas de pintura que quedan por debajo de las que luego vamos a ir aplicando. Es un método que utiliza la transparencia de los guases y utiliza también esa potencia de los colores que vamos aplicando en esas subcapas para obtener unos resultados un poco más coloridos que simplemente miniaturas muy oscuras, con unos colores muy desvanecidos o poco intensos, ¿de acuerdo? Dejadme que os enseñe muy rápidamente en el puntito, por si no os acordáis, en el que estamos durante el proceso de esta miniatura. Ya está muy cerquita del final, ¿vale? Vamos hoy a terminarla, como ya os digo, y estos son los resultados que ya sabéis podéis obtener en vuestras miniaturas. ¿Se me oye bien? Hola, Nidmore Siesta. Bienvenido, bienvenido. ¿Qué tal? No sé si se me oye bien, no lo he preguntado, yo ya he empezado a hablar. Eh, Hola, no sé si me podéis confirmar alguno, porque... Vale, 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 genial, genial, muchas gracias. Nidmore Siesta, perfecto. Bueno, pues yo entonces voy a seguir con la emisión y con lo que os iba comentando. Para los que ya lleváis siguiendo estas series de vídeos, ya conoceréis la miniatura y un poco también el proceso que os estoy presentando. Que el objetivo, insisto, es un proceso de pintura rápida, ¿vale? Que pretende ni más ni menos que pintéis esas bandas o esos ejércitos que tengáis por casa, hay veces que se atragantan, bien por falta de tiempo o bien porque, bueno, pues realmente no sabéis cómo resolverlos o cómo hacer que luzcan en un campo de batalla. Tened en cuenta que, bueno, aquí estamos haciendo un buen zoom, pero que luego esto seguramente en mesa lo vais a ver mucho más pequeñito, ¿vale? Esto es verdad que no pretende ser una pintura muy metódica o quirúrgica, mejor dicho, sino que, insisto, es un método de pintura rápida para obtener estos resultados que estáis viendo, ¿vale? Yo creo que son más que decentes. Os voy a enseñar directamente miniaturas que ya tengo acabadas con este mismo método y yo creo que más que suficiente para echarte unas partidas, ¿vale? Estas miniaturas, ya os lo he comentado alguna vez, bueno, pues me han llevado del orden de unas 4 o 5 horas cada una, e incluso si las pintas en cadena puedes aprovechar más el tiempo. Sobre pintar en cadena, ahora mismo os estoy presentando el proceso sobre esta miniatura, pero que sepáis que efectivamente el objetivo es este: pintarlas, cogerte un grupo. Por ejemplo, yo he cogido estas 4 y dos más, unas 6, y un grupito de 6 te lo puedes ir pintando a la vez. Imaginaros el tiempo que vais a ahorrar
de esta forma. Estas están en un punto intermedio, ¿vale? Y por recapitular un poquito el proceso, ¿vale? Os recuerdo. Estas son las sublayers que os comentaba. A ver si luego los subtítulos automáticos de YouTube lo coge bien esto. Sublayers. Voy a intentarlo pronunciar lo mejor posible. Y simplemente son colores planos, ¿vale? Que van a suponer las luces. Esto es lo que se va a ver como luces un poquito más apagadas porque se apagarán en el proceso posterior de sombreado. Efectivamente, aplico como nota a destacar un barniz satinado. No, perdón, satinado no, un barniz gloss directamente, veis cómo brilla, parece un poco caramelo, pero esto va a facilitar luego el proceso de sombreado. Que el sombreado es el proceso posterior, que es por ejemplo en el punto que está esta figura, en el que ya le he aplicado unos guases. Me van a crear unas sutiles sombras en algunos puntos y en otros que haya más receso y que se acumule más la pintura nos va a crear unos perfilados o unas sombras más profundas, ¿vale? En cualquier caso, este es un sombreado de los recovecos. ¿Veis qué diferencia hay de un paso al otro, verdad? Luego, el paso posterior, hay otra etapa de sombreado intermedia, ¿vale? Que esa ya la hemos visto en vídeos anteriores. Para ello, los que tengáis la suerte de tener un aerógrafo, vais a poder disfrutar de ese paso extra, ¿vale? Pero si no, no pasa nada, no es absolutamente necesario. Y ya una vez que ya estamos en el paso del sombreado, luego ya procederemos a matear la figura, claro, porque seguirá brillando debido al barniz glossy. Y luego ya posteriormente volveremos a aplicar un poquito de definición en forma de perfilados y puntos de luz, que es exactamente en el punto que está esta miniatura ahora. No le quiero echar mucho tiempo en el día de hoy, porque realmente no sé qué pensaréis, pero yo la veo bastante terminada, pero la vamos a mejorar aún más, ¿vale? Por supuesto, en este paso último de detallado también estuvimos dándole un poquito más de luz a los LEDs de la peana, ¿vale? Y nada, pues luego también ensuciaremos un poquito con óxidos y un poquito de weathering, que en el rollo colmena industrial del milenio 40 y 41 siempre viene muy bien. Hello, there's anyone in the room who's speaking English? I have no problem to speak also in English, so don't hesitate to ask for any explanation or doubt that you have along the transmission. Okay, so my first my main willing is that the channel will be as global as possible. So I'll do my best with my weird English. You know, I'm trying to improve it, and I hope that you could improve your painting, and in the same way I could improve my English along the transmissions. Okay, so don't hesitate to ask in English and participate and join the live streaming, please. Just let me know if any one of you is English speaker. If not, I'm assuming that most of you are Spanish speakers, so I'll speak in the in the majority of the listeners. So I'll continue speaking in Spanish if you don't mind, okay? Ok, así que, pues bueno, esto es un poquito lo que vamos a hacer en el día de hoy, y además de terminar esta figura, ya dejarla ready para cerrar unos cuantos pobres infelices que se encuentren por su camino, voy a también empezar otra miniatura que es completamente distinta a este mood que os presento en plan Necromunda y un poco así más grimdark.
Y para que veáis también otras opciones en las que aplicar este Slayering Method que os he presentado en esta miniatura, pero que también es extrapolable a otras miniaturas. ¿Qué quiero decir? ¿Solo puedo pintar figuras de Necromunda además con esos colores? No, por supuesto que no. Esta figura, por ejemplo, también está pintada con ese método del Slayering, ¿ok? Es una miniatura chibi del juego del DC United. Y son las mismas consideraciones, ¿de acuerdo? Y los mismos métodos. Es verdad que la parte de los highlights está pegada un poquito más brusca para simular un poquito el efecto cómic, ¿veis? Que es un poco más dibujado, pero la forma de pintar es exactamente la misma. Y bueno, yo creo que como figura de juego tampoco está mal. Imaginaros que tenéis toda la caja pintada de esta forma, pues yo creo que los colegas no se van a querer ir de casa. ¿Ok? Luego, más figuras, que bueno, esto también sigue siendo un poquito sci-fi necromunda, porque al final, bueno, yo como buena cabra siempre tiro al monte. Pero bueno, esto es un tiránido, simplemente, un tiránido, bueno, con cierto color, con cierta intensidad, totalmente alejado de las miniaturas. A mí es que no me llama demasiado el rollo muy oscuro, ¿vale? Es decir, utilizar como shade un null oil y pegárselo a toda la miniatura, sí te sombrea, porque esto es muy oscuro, pero la verdad es que pegar colores tan oscuros, tan cercanos al negro, es lo contrario del color, entonces vas a mutearlo todo demasiado. Fijaros que, por ejemplo, la quitina de las garras sí que está pintado, bueno, son quitinas negras, en cambio estos son más púrpuras, bueno, vale, pero que sepáis que también se pueden pintar cosas negras y, no sé, igual os sorprende, pero estas garras no están pintadas con null oil, es una mezcla de un negro cromático, ya lo he hablado en otros live streaming, un negro cromático, ¿qué es? Pues es simplemente es un color que está pintado con negro, pero sin utilizar negro, ¿vale? ¿Qué nos va a generar? Pues un color más rico, ¿vale? Más rico en matices. Está hecho con estos dos colores. El Drakenhof Nightshade, vaya nombres, niño, y el Berserker Bloodshade. Por ejemplo, podríamos sustituir el Berserker por un Druchii Violet, ¿ok? Y siguen siendo colores bastante oscuros. Fijaros que en pantalla parece casi tan oscuro como un negro, ¿vale? Y nos va a crear un efecto como que está sombreado como con un negro, ¿vale? Pero ya os digo que se ve más rico en tonos. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal ha ido las navidades, las vacaciones? ¿Habéis pintado mucho? ¿Os han regalado mucho plástico? O mucho metal también. El metal siempre es muy necesario. En todas sus formas, en forma de miniatura y en forma de música. Bueno. Venga, no me voy a enrollar. Yo, mientras que me contáis qué tal ha ido esas navidades, esos Reyes Majos, si se han portado, yo voy a ir eligiendo algunos colores para poner en la mesa e ir aplicando esos golpes finales de luces, esa redefinición. Es un proceso en el que vosotros estáis muy familiarizados, porque no se trata ni más ni menos que de perfilar los bordes, como ya bien sabéis hacer el 100% de vosotros seguramente, sacar puntitos de luz y, en definitiva, darle la gracia final a la miniatura. Esto lo que va a suponer es que podamos pasar de una miniatura un poco desdefinida, como podría ser esta, a pasar a una miniatura un poco más interesante y que se vea en una mesa de juego desde muy lejos, mucho más vistosa, ¿vale? Es muy importante este paso. Y además es el paso en el que, bueno, pues por decirlo así, esto siempre me gusta decirlo, porque los pasos anteriores a estos, es decir, el de las subbases, las sublayers, ¿ok? El de los sombreados, tanto los shades como el sombreado volumétrico como con el aerógrafo, ¿vale? Son pasos que son casi automáticos, ¿vale? Los podría hacer vuestro hermano pequeño si le dais una buena chocolatina o algo así, entonces yo creo que puede ser un buen cambio.
Ahora, este paso último del definido, el volver a sacar los puntos de luz, el perfilar y tal, ahí sí que ya influye mucho dos cosas. El tiempo que le echéis, es decir, le podéis echar una hora, hacer unos perfilados rápidos y a correr. Imagínate que tienes que pintar 100 miniaturas de un ejército. Pues va a ser el caso. Unos perfilados muy rápidos en las aristas más visibles, más expuestas, y va a ser suficiente. Va a influir efectivamente ese tiempo que le dediquéis en este paso, y luego también va a influir bastante vuestro nivel, vuestra técnica, ¿vale? Porque podéis simplemente hacer unos perfilados un poco marcados e incluso unos puntos de luz que se noten, o si luego ya tenéis una destreza con la pintura suficiente, podéis incluso fundir esos puntos de luz para conseguir transiciones totalmente suaves. No es muy complicado, pero entiendo que cuando os estoy presentando un método de pintura rápida y fácil, voy a intentar omitir esas sutilezas de las veladuras, porque es técnicamente un poquito más complejo, pero insisto, lo voy a hacer también para que lo veáis y que no es nada raro. Ya lo hice un poquito también el otro día para que lo vierais, y es fundir un poquito el punto de luz diluyendo un poco más la pintura. Cuesta, bueno, al principio, pero es como todo. Luego ya, decirme que al principio nos costó montar en bici, pues seguro que ahora lo de la bici ya lo tenéis superado, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo mismo. Además me parece una técnica, las veladuras. También haré en el canal, ojo, vídeos un poquito más de un nivel de pintura un poco medio, incluso de técnicas incluso avanzadas, si queréis. Eso ya es un poco lo que prefiráis vosotros, ¿eh? Y en el que hablaré explícitamente de estas técnicas un poco más, insisto, más avanzadas, pero que es mentira. Son técnicas, desde mi punto de vista, básicas para pintar de forma ya no profesional, sino de forma normal una miniatura. Cuando hablamos de miniaturas de, por ejemplo, de exposición, no penséis pintar ejércitos con estas técnicas porque os vais a eternizar, ¿de acuerdo? Hola Sandruk, buenos días, bienvenido. Bueno, pues simplemente era por eso, que podéis dedicarle mucho tiempo a este paso. Efectivamente, va a quedar la miniatura mejor si le dedicáis 7 horas que una hora. Y luego, si vuestra técnica es buena, también va a lucir un poquito mejor. Pero eso, efectivamente, eso ya depende de cada uno. Además, el resto de pasos, hasta este, es verdad que van a quedaros miniaturas muy parecidas a todos, porque son pasos ya, os digo, matemáticos, o bueno, o automáticos, más que matemáticos. No hace falta saber hacer raíces cuadradas. Pero sí que es verdad que en este paso también le vas a dar tu toque y tu personalidad y tu estilo a tus miniaturas. No todos perfilamos igual, no todos hacemos los puntos de luz igual. Estoy convencido que es así, ¿vale? Sin más, no me enrollo. Vamos a ir eligiendo los colores que utilizamos para las subcapas, ¿vale? O las sublayers. A ver si... Insisto, el traductor lo va cogiendo esto guay. Voy a coger distintos colores, ¿vale? Que además, bueno, según recuerdo, estos me pueden venir bien para hacer algún perfilado de sombra que se me haya escapado, ¿vale? El naranja que utilicé es el Light Rust. Dark Flesh también lo utilicé. Bueno, y el Sahara Yellow. Luego, en la zona de los guantes, utilicé una mezcla del Aquatic Turquoise con amarillos para crear un verdecito así bastante desvaído. ¿Qué más? Tampoco, o sea, ya también os enseñé un poquito mezclas para que no tengáis que utilizar 300 colores, ¿vale? Es importante, bueno, ya es importante tener un abanico de colores bueno. Yo tengo aquí esta caja de los compañeros de acá que han tenido a bien enviarme, y es verdad que es una caja muy completa que trae, bueno, una cantidad considerable de colores con las que vais a pintar, me atrevería a decir, cualquier cosa, ¿vale? No va a haber carencia de colores con estos. Y los que no estén en la caja,
los sacamos mezclando seguro, vamos. Entonces, también me gusta siempre enseñaros un poquito a mezclar colores y para que comprendáis un poquito cómo funciona la teoría del color. Es también otra de las cosas que os asustan mucho, pero que creo que es muy importante para pintar miniaturas, ¿vale? Pintar con recetas, es verdad que es como empezamos todos y me parece, siguiendo con el símil este de la bicicleta, me parece que es como una muy buena forma de empezar y por la que hemos empezado todos. Pero luego cuando ya empiezas a saber, luego ya te quitan los rodines, ¿verdad? Pues es verdad que las recetas te pueden ayudar para esos pasos iniciales y luego ya vas a ir aprendiendo a mezclar y a saber cómo se comportan estos colores, ¿vale? Entre sí. Es un proceso, bueno, largo, también es bonito y también es natural. Es natural que sea así. No esperéis aprender a pintar en 2 días saltando los pasos, es imposible. No puedes aprender a correr sin haber aprendido primero a andar y bueno, hay algunos que se saltan el gateo, pero hay algunos pasos que son lógicos, ¿vale? No os agobiéis por eso. Si os gusta pintar, creo que estaremos de acuerdo en que lo bonito es el camino, no el terminar una mini pintada. Imaginaros que hacéis así y se quedan las minis pintadas. Bueno, estaría guay, ¿no? Pero si te gusta pintar, hacer así y tener la mini pintada, te has saltado el paso de pintar, que es lo que te gusta, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un debate muy filosófico casi. Y no sé qué pensaréis. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Hacérmelo saber porque, bueno, un debate de uno solo no es un debate, eso es es un monólogo, ¿no? Y no quiero que sean monólogos lo que vamos haciendo aquí en el canal. Quiero que participéis. Venga, vamos a empezar a pintar con estos colores. Si necesito más, pues ya los iré cogiendo. Y pues lo primero que hago con los colores es dejarlos en una paleta. Ya tengo aquí una paleta húmeda preparada. Y me voy a ir poniendo todos los colores en la paleta. Me pongo una cantidad buena para que no me acabe faltando color. Eso siempre es importante. Me parece que la pintura no es tan cara como para... eso también es verdad que ponéis a veces gotas así de chiquititas que luego os acaba faltando pintura, tenéis que volver a abrir el bote, tenéis que ir a... O directamente no utilizáis ese color por no tener que abrir el bote otra vez. Eso yo también me ha pasado a veces, ¿vale? Entonces, pues bueno. Algún color me faltará, yo creo, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso ya os acordaréis un poco en el otro live streaming, que bueno, en el otro, casi en el primero utilicé estos mismos colores para hacer las sublayers. Pues recordad que estamos haciendo estas sublayers con el color de la luz. Pues como ahora voy a aplicar luces, son los mismos colores, no tendréis que hacer ninguna mezcla distinta, ¿vale? Voy a seguir destacando un poquito los perfilados por ejemplo, en las zonas naranjas, ¿vale? Vale, voy a coger un pincel, vale, pues con un número 1 yo creo que voy a ir probando. No hace falta que cojáis un 5 ceros, ¿vale? Para empezar a detallar estas partes, ¿no? Creo que con un número 1 es suficiente. Este es de la marca Golden Maple. Los estoy probando para también que los veáis vosotros, que veáis qué os parecen. Yo de momento los encuentro bastante aptos para pintar miniaturas. Son pelo de Marta Kolinsky natural, ¿vale? Presentan una buena punta. Tengo que seguir probándolos para ver si esta punta se mantiene a lo largo del tiempo y también la durabilidad, vaya palabra, durabilidad del pincel, ¿vale? Pero de momento las sensaciones son muy buenas, ¿vale? La punta no se mantiene, no se abre, que eso también es importante durante el proceso. Y para los que os gusten los pinceles que tienen el cuerpo o el cuerpo de las cerdas relativamente blandito, pues estos pinceles yo los encuentro que efectivamente son relativamente blanditos en el cuerpo de las cerdas. Sí, es cierto que me gusta que mantengan un poquito la forma más cuando das la pincelada, ¿veis? Que se queda un poquito
el pincel para el lado que das la pincelada pues un poco vencido. No es un problema, incluso hay gente que prefiere que sean cuerpos muy blanditos para poder manejar la pintura muy suavemente. Bueno, es temas de preferencias. Eso ya cada uno tendremos lo nuestro y el tema es probarlos y ver que el feeling que te producen los pinceles. Es algo tan personal que al final es tu forma de aplicar la pintura sobre la miniatura, ¿vale? Vale, vamos a coger las mezclas que ya os he comentado que ya conocíais, ¿vale? Para los naranjas, bueno, pues efectivamente para las mezclas del naranja voy a necesitar naranja. Voy a aclararlo con un poco de amarillo, del Sahara Yellow y del Dark Flesh. Y aquí ya tengo un buen color. Lo diluyo un poquito. Y efectivamente estos perfilados, perdón, voy a coger los bordes en la miniatura y los voy a marcar un poquito. No hace falta que los marquéis continuos, ¿vale? Puedes hacer bordes picoteados, discontinuos, ¿vale? Así vamos a marcar el hecho de que esté un poco machacado la superficie. ¿Vale? Esto creo que no os resulta muy extraño, ¿verdad? El perfilar los bordes y destacarlos de esta manera. Creo que es algo muy natural que Workshop te enseña desde que empiezas en el hobby. Así que es verdad que este paso tal vez sea el que estáis más familiarizados, ¿vale? En estos cantos es mejor apoyar el pincel en esta dirección, como de lado, ¿vale? De forma que las cerdas estén perpendiculares de esta forma, ¿vale? Perpendiculares al borde. No intentéis perfilarlo así porque es tarea casi imposible, ¿vale? Entonces, ponerlo perpendicular al borde y simplemente, muy suavemente, dejáis que el pincel se apoye en esta superficie y lo movéis de lado a lado. ¿Veis? Ya se destaca así el borde. Vale. En donde no haya un borde, ahí, amigos, sí que tenéis que pintar, como os he dicho, así, con este tipo de pincelada, lo que es la pincelada paralela a lo que es el propio cuerpo del pincel, ¿vale? Entonces aquí no hay un borde claro, me toca pintar de esta forma. Utilizo, aquí es importante que el pincel tenga una punta afilada. ¿Veis? Y ahí he marcado un borde, aunque no haya un borde. ¿Por qué? Porque he dibujado esa línea ahí. Insisto, no hace falta que dibujéis líneas, podéis hacer puntitos. Así quedará un borde como mellado. El hacha, además de estos bordes que son los más externos, que son los bordes evidentes, también tiene otros bordes. Veis que tiene como aquí una rendija, ¿no? Pues la rendija tiene un borde ahí inferior. ¿Veis? En la parte de abajo de esta rendija he perfilado ahí un poquito. Dejadme que a lo mejor amplíe el zoom. Creo que el zoom vais a ver un poquito mejor las cosas. Lo que pasa es que con el zoom, ya os lo adelanto, me voy a salir más de la imagen, ¿eh? Ya me disculpo de antemano. ¿Veis? He perfilado esa rendija por abajo. ¿Veis cómo se destaca ahora mejor esa parte? Vale, importante. Pues así es como le voy a ir dando la definición a las distintas partes de la miniatura. En esta ocasión empiezo con el color naranja
Y es así como voy destacando los distintos bordes. Aquí también necesitamos que las miniaturas estén bien definidas, que tengan unos bordes bien esculpidos, bien afilados, para poder posar así el borde del pincel y que se perfile casi solo, ¿vale? Hay veces que intentamos pintar miniaturas que no están así de definidas y es imposible hacer este tipo de perfilados, ¿vale? Y al final tenemos que hacer los perfilados dibujados, como os he enseñado antes, moviendo el pincel de forma paralela, así, ¿vale? Es un proceso que ya os lo he dicho antes, se lleva bastante tiempo porque tenéis que ser muy precisos, ¿vale? Y merece la pena ser precisos, porque ya es el trabajo final, este ya es el resultado que se va a quedar viéndose como trabajo final, ¿vale? Esas rendijas también las perfilo un poquito. Vale. Y podréis pensar, vale, muy bien, la armadura tiene unos filos, unos bordes bastante marcados, entonces, vale, pues no hay problema, porque ahí no me cabe mucha duda de cómo perfilar un borde, ¿vale? Casi que lo perfila solo el pincel y bueno, pues eso. Lo apoyo un poco ligeramente y se marca ese borde. Fijaros cómo empieza la miniatura a brillar, ¿no? A ganar como definición, a ganar puntos. Voy mirando que no me deje ningún filo. Vale, entonces, estos son perfilados en los bordes. Pero ¿qué pasa cuando necesitamos hacer un punto de luz, por ejemplo, en el pantalón, que, bueno, es una tela, no tiene bordes, es todo como redondeado? Bueno, pues es el mismo concepto. Lo que pasa es que voy a coger, fijaros, voy a coger aquí un poquito pintura, la voy a diluir, nada, un poquitín más, añado un poquito de agua, pero la pintura hay que controlarla muy bien, la dilución, ¿vale? No suelo pintar con la pintura directamente del bote, ¿vale? Por decirlo así. Siempre diluyo un poquito y con la pintura que simplemente recorra un poco. Que me ayude a trazar. ¿Veis en la paleta que la pintura tiene una consistencia algo diluida? Cuando está directamente del bote es una pintura así muy densa, ¿vale? Que cuesta extenderla en la paleta. Cuando está un poco diluida vais a notar que, fijaros, cómo cuesta menos extenderla en la paleta. ¿Veis? Se nota la diferencia más cuando sois vosotros los que estáis palpando o tocando la pintura, ¿vale? Pero prestar mucha atención a las diluciones. Si estáis pintando con la pintura muy diluida, os va a costar hacer según qué cosas. Para hacer estos perfilados y los puntos de luz, tiene que estar la pintura ligeramente diluida, pero por supuesto tiene que tener cierto cuerpo, cierta cubrición, ¿vale? ¿Qué tal, Javi? Buenos días, buenos días. Bienvenido. Vale, vamos ahora con la pintura así ya diluida. Eso es un poquito, insisto. Vamos ahora a poner un punto de luz en la zona del pantalón donde más se está expuesto a la luz, que ya podéis estar imaginando que es aquí en el muslo, arriba. Y como estamos haciendo puntos de luz, pues precisamente dibujo algo parecido. No lo extiendo mucho, ¿veis? He concentrado la pintura en un punto más o menos. Aquí en el bolsillo del pantalón también hay un pequeño borde, bueno, lo perfilo, ¿por qué no? Y aquí en el pantalón también hay como esto, que es donde pasamos el cinturón, pues también lo perfilo, ¿de acuerdo? En esta otra parte podremos... La verdad es que no se nota mucho, voy a aclararlo un poquito más, ¿vale? El color de la luz. Le añado un poquito del amarillo
a esta mezcla del Sahara Yellow y un poquito de este Dark Flesh, que es un color que aclara, ¿vale? Pero que no es blanco, entonces bueno, no me viene mal. ¿Veis? Ahora sí que se nota un poquito más. Pues hago esos dos pequeños puntitos, ¿vale? Porque son las zonas más expuestas del pantalón y aquí voy a hacer algo parecido. Como son puntos de luz, pues hago estos puntitos. Y no lo extiendo mucho, ¿vale? Si lo extiendo mucho ya deja de ser un punto de luz y además os va a obligar también a degradarlo un poco, que no es el objetivo de este método de pintura rápida. Tener que estar degradando, ¿vale? Así que quedaros esa noción de punto de luz, ¿vale? Es un punto, pues vale, pues como su propio nombre indica, voy a hacer un pequeño puntito. Aquí igual. Fijaros que aquí, en la parte del culo, por decir, bueno, por decirlo así, es que se llama así, es un color más oscuro el que tenía. Entonces, este color tan claro, que aquí es el que me ha hecho falta para aplicarle un poquito de luz, aquí ya me está sobrando tanta luminosidad. Es verdad que con un color más oscurito me hubiera sido suficiente, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. No es un problema que sobre luz, desde luego. Esto lo comento simplemente para que lo sepáis y que a lo mejor en ese punto os conviene el tema de utilizar un color un poquito más oscuro, sin más. ¿Vale? Y ahora, alguno estará diciendo, oye Rubén, pero esto que comentabas tú de las veladuras y tal, si quiero un poco que ese punto de luz sea más sutil, quiero fundirlo, ¿cómo va eso? Explícamelo, aunque no lo vaya a hacer, pero que me suene un poco, vale. Estoy haciendo algún rasponcillo ahí en el hacha también. Why not? Un poquito de desconchón, ¿vale? Vale, pues si os dais cuenta aquí, el punto de luz se queda un poco evidente. Por supuesto, esta miniatura cuando la veáis en una mesa de juego, la vais a ver así. Ya no veis el punto de luz evidente, ¿verdad? Simplemente lo veis un poquito más iluminado en la pierna y los perfilados y demás. Vale, pues ese es el objetivo. Pero si os queréis poner tiquismiquis, si queréis que desde cerca también esto se vea bien limpillo, podéis darle una ligera veladura. ¿Cómo es la veladura? Esta misma mezcla es simplemente diluirla un poco más. Dejadme que os lo explique con un poquito de agua. Pongo aquí el agua. Cargo el pincel así con agua, ¿vale? Hasta que el pincel ya vaya con agua. Y esta es la forma en la que añado yo el agua a la mezcla. La diluyo y vais a ver que habéis visto cómo ya empieza la pintura a poderse trazar muy bien sobre la paleta húmeda, sobre el papel. Esto quiere decir que ya está relativamente diluida. Otra pista que nos da que está diluida la pintura es si, por ejemplo, intentamos pintar sobre alguna superficie. Dejadme que... A ver, vale, por ejemplo, algo con letras. Tú cuando pintas sobre algo con letras, fijaros que la pintura, al estar diluida, vais viendo que deja las letras de abajo, se siguen viendo cuando pintas, ¿de acuerdo? Pues esto es importante porque nos quiere decir que la pintura está diluida, pero veis que va pintando, va dando color, ¿no? Pues perfecto, este es un punto muy bueno para una veladura. A limpiarlo. Vale, entonces con el pincel, dejadme que os enseñe la paleta ahora, ya está la pintura diluida, puede estar más o menos, eso ya es un poco al gusto de cada uno. Cargamos el pincel con esta mezcla diluida en una servilleta, ¿vale? De papel,
bueno, lo pongo aquí, lo apoyo el pincel y vais viendo que esto ha soltado este exceso de agua, ¿de acuerdo? Vale, muy bien. Pues ya tengo el pincel preparado para ahora aplicar la veladura. Y la veladura voy a llevar la pincelada desde el punto de luz que quiero limpiar, pues desde fuera hacia ese punto de luz, así. Ya está. Y dejo que seque. Aquí igual. Desde fuera del punto de luz y levanto el pincel en el punto de luz que quiero difuminar. Por supuesto, ya sé que muchos en el canal ya controlaréis esto, ¿vale? Pero no quería dejar pasar de explicarlo porque puede ser que alguien no lo conozca. Vamos a dejar que seque, no voy a cambiar ni el plano para que veáis cómo seca, ¿vale? Es importante, veis que tampoco he insistido mucho, ¿no? He hecho pum, pum, pum. Pinceladas muy concretas. ¿Veis? Ya está. No insisto mucho, porque eso también es verdad que vas a acabar removiendo demasiado la pintura y al final no vas a dejar que se deposite en donde quieres, que es alrededor del punto de luz que quieres limpiar. Y esto vais viendo que va secando y que se va quedando una superficie más limpia, ¿verdad? Más difuminada. Bueno, pues así es como conseguís acabados más suaves. ¿Te merece la pena hacerlo en un ejército? Pues sinceramente creo que no. Hombre, estos toques es verdad que ya cuando tienes práctica los das muy rápido. Entonces, pues bueno, también es verdad que si no te lleva mucho tiempo, mira, podéis hacerlo aquí ya directamente también. Dar aquí un poquito con este color para potenciar ahí un poquito la luz. Yo qué sé, es verdad que cuando ya tenéis esta técnica masterizada es un arma potentísima. Así que no os digan que las veladuras no valen para nada, por favor. Es una barbaridad. ¿Vale? Fijaros, voy a quitar la servilleta, que ya creo que se ha cogido el concepto de quitar el exceso de agua. ¿Por qué es lo de quitar el exceso de agua del pincel? Pues porque si vas con un pincel muy encharcado contra la miniatura, efectivamente vas a tener la pintura corriendo sin control por la superficie. Y no queremos eso, por favor. ¿Vale? ¿Vais viendo el puntito que va cogiendo de luz la miniatura? No hace falta hacerlo mucho más, ¿eh? O sea, de verdad que haciéndolo así un poquito, suficiente. Bueno, aquí en la parte de atrás voy a oscurecer un poquito la mezcla, ¿vale? ¿Cómo? Pues mirad qué sencillo es. Esta mezcla la voy a oscurecer un poquito. ¿Cómo? Añadiendo más naranja. El naranja va a hacer que se oscurezca. Y como he añadido más pintura, voy a tener que añadir un poquito más de agua para seguir conservando la dilución de la veladura, ¿vale? Bueno, pues ya está. Ya tengo la mezcla más oscura. Quito el exceso de agua y ahora voy a fundir esta parte que quedaba un poco excesivamente marcada, ¿verdad? Y levanto el pincel en esta parte donde estaba el punto que quería limpiar. Ya está. Dejamos secar. Y no necesitamos mucho más, ¿eh? La armadura voy a insistir ahí un poquito. Con las veladuras es verdad que si con una pasada no se nota, no pasa nada.
volvéis a darle otra pasada y ya está. Si tenéis que darle 15 pasadas, es verdad que puede ser que hayáis diluido demasiado, ¿vale? Eso también, hasta que vayáis encontrando el punto de dilución de una veladura, bueno, pues os puede pasar eso. Puede pasaros diferentes cosas, ¿vale? Puede pasaros que diluyáis muy poco. Entonces, claro, cuando deis la veladura, vais a cubrir todo y digáis, "Buah, la he liado". No pasa nada. Eso es cuestión de diluir un poquito más. Puede pasar también que diluyáis demasiado. Entonces, deis la veladura y digáis, pues parece que no estoy haciendo nada. Sí que estaréis haciendo algo, pero claro, que os va a costar tener que darle 3, 5, 10, 10 capas, no, eso ya es que estáis pintando con agua casi, ¿vale? Lo suyo es una o dos pasadas para, como ya habéis visto, acabáis fundiendo el punto de luz, ¿vale? Y os lo he enseñado, vamos, no he cambiado ni el plano, para que veáis que cuando va secando, efectivamente, se va quedando más limpia la superficie. ¿De acuerdo? Vale. ¿Alguna duda? Veo relativamente callados esta mañana. Venga, no seáis tímidos. Voy a preguntar a ver si hay algún inglés o algo en la sala que pueda también tener dudas. Voy a ponerle un poquito más de Blue Tack aquí porque es que se me está moviendo la figura. Por cierto, nada, es ya la forma en la que el holder que utilizo yo, ya lo veis, es tan simple como esto y es bastante efectivo. Hello, there's anyone speaking in English in the room? There's any doubt about what you are you seeing in the process? I'm just refining the miniature and applying the highlights on the edges and the highlights on the rest of the parts, okay, and applying a slightly smoothering through glazes, okay. It's a simple technique, but it's not a basic technique, so no worries if you are not mastering these techniques. So the only thing that you need to do is the highlighting of the edges and applying some dotting as highlights, specular highlights in the other parts. And if you have the technique to apply these glazes, it's okay because you could refine even more the results. No worries for the English speakers because at the end of the live streaming I will upload the subtitles in different languages, even in Japanese, Chinese, French, and German, I think. So this is because the main audience of the room is Spanish speakers. I'm making the live streaming in Spanish, but if you are English speaker and you want some explanation in English, please let me know, and I will be happy to make it the explanation in English as well. Okay. Ahí queda eso. Bueno, voy a seguir perfilando. Me acabo de dar cuenta que me había dejado aquí estas toberas de, bueno, como se llamen, de lo que es el hacha. Fijaros que apoyo el pincel así como de lado y fijaros qué fácil es sacar ese perfilado, ¿vale? Importante que el pincel tenga muy buena punta, una buena punta muy afilada y que se conserve durante el proceso de pintura. Si no, es verdad que va a ser un infierno hacer estos perfilados. Siempre os recomiendo que utilicéis pinceles bueno, de probada calidad. No utilicéis pinceles malos. Es verdad que podrá parecer que estos pinceles pues, pueden parecer más caros de lo normal, pero efectivamente es que os van a durar bastante más y luego os van a dar un resultado que no lo van a dar un pincel barato, ¿vale? O sea, si estáis pensando que estáis ahorrando dinero y además
podéis hacer lo mismo con un pincel barato, estáis equivocados, ¿vale? La precisión que te da un pincel de este tipo no te la va a dar un pincel, ni siquiera uno sintético, con todo mi dolor, porque es verdad que los pinceles sintéticos a mí me gustaría que tuvieran un desempeño y una calidad similar a los de Marta Natural, y así dejamos de torturar a los pobres animalillos estos. Pero es verdad que a día de hoy yo no, por lo menos no conozco yo el pincel sintético que dé esa calidad. Si alguno de vosotros conoce pues por favor hacérmelo saber, porque me interesa muchísimo ese hecho. Lo que sí podemos hacer es un uso muy responsable de los pinceles de Marta que tengamos, cuidarlos todo lo que podamos y prolongarles la vida lo máximo posible. ¿Vale? Fijaros que la parte de aquí del pantalón ya ha quedado más fundida, que lo queremos fundir más, no pasa nada, volvemos a la mezcla de las veladuras un poquito más oscuritas que habíamos mezclado y le volvemos a aplicar otra pasada, pero ya está, no necesitas más de 2 pasadas. Y ya tenéis esta zona más que terminada. ¿Vale? Por eso os digo que en este proceso ya de refinado podéis estar todo el tiempo que queráis. Vamos a hacer algo parecido, por ejemplo, con el guante. Venga. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal? No eres inglés, ¿no? Vale, pues yo sigo hablando en castellano, entonces, que parece que me vais a entender mejor los que estáis aquí presentes hoy, en la mañana de hoy. Venga, voy a coger el turquesa. Decís, a lo mejor, ¿por qué no utilizas un verde directamente para el guante? Bueno, ya os enseñé la mezcla que hice en su momento para hacer el guante, y lo cierto es que podría coger un verde, pero usando este azul y luego utilizando otros colores que ya he utilizado en la miniatura, como es el Sahara Yellow, ¿vale? Que lo he utilizado en el pantalón. También voy a utilizar el Buff, que lo he utilizado en las telas, ¿vale? Bueno, pues me voy a... es la forma en la que me aseguro de obtener no un verde random, no un verde cualquiera, me voy a obtener un verde con colores que están por aquí en la miniatura. Y por tanto, este verde va a resultar un verde más... ambientado, más armónico con este esquema de color, ¿vale? Por eso lo veis y no chirría tanto. Entonces, cogiendo por supuesto el azul no está en el esquema, le tengo que utilizar para sacar este verde. Voy a coger un poquito de amarillo, porque azul y amarillo, ¿qué sabemos que obtenemos? Verde, pues ya está, ya lo tenemos ahí. Brilla un poquito en la cámara, ¿vale? Justo lo he hecho en esta parte de la paleta en la que podéis estar teniendo a lo mejor un poquito de brillo, pero bueno. Ya tenemos aquí un verde que es muy saturado y un tono medio, y lo quiero un poquito más clarito, ¿vale? Pues entonces voy a utilizar un poquito del buff para aclararlo. Y fijaros que ya tengo aquí un verde menta que es bastante ideal para iluminar estas zonas del guante. El guante nos pasa lo mismo que con el pantalón, ¿vale? No tiene mucho reborde, así que simplemente, bueno, tiene el reborde de aquí, ¿vale? Por supuesto, le vamos a marcar. Nos toca dibujarle un poquito porque lo cierto es que no tiene un borde muy prominente, pero ¿veis? Simplemente lo he marcado un poquito, vale, ya tenemos el borde marcado. Y luego vamos a aplicar pequeños puntos de luz. ¿Dónde? Pues fijaros, por ejemplo, en los nudillos está bastante claro que hay un poco de volumen que se destaca. Y luego no hace falta marcar todos los nudillos, simplemente los más expuestos, que son estos dos primeros, y luego a lo mejor un poquito de aquí. Veis que aquí el aerógrafo ya me ha marcado más sombras en estos de abajo. Vale, pues ahí ya no toco. Si el aerógrafo me lo ha marcado como sombra, eso quiere decir que aquí no hay luz, ¿vale? Aquí un puntito de luz. Y luego, pues fijaros en la zona del codo, que también es interesante, porque aquí es verdad que puede ser una zona de las que llamamos también expuestas.
Así que le marco ahí un poquito, un puntito de luz. El codo que forma así como una especie de ángulo, ¿vale? Y aquí también este músculo del brazo se destaca un poco, pues le marco. ¿Vale? Puntito de luz. ¿Lo queréis dejar así? Más que suficiente. ¿Lo queréis fundir? Ya os he enseñado cómo fundir estos puntos de luz, pero yo ni siquiera lo voy a fundir. Lo voy a ir dejando así en pos de ir avanzando con otras partes. Aquí en la parte frontal también destaco un poquito ese pulgar con un punto de luz. Y ahora me quiero mover rápidamente. Ese pulgar ahí se perdía un poco y es por eso por lo que lo voy a destacar. Me parece que para que se entienda que está agarrando el hacha he tenido que destacar un poco este pulgar, aunque estuviera en sombra, ¿eh? Hay veces que tenemos que trampear un poco las cosas. También marco el borde ahí del guante. Y listo. Si queremos dar algún puntito más ahí en el guante, pero vamos, tampoco es muy necesario. Yo creo que en el punto que está, suficiente. ¿Veis? El guante por detrás también se destaca. Pues perfecto, ya estaría. Vamos a ahora aplicar unos puntos de luz en unas zonas, bueno, de las más importantes, que es en la máscara. Para la máscara vamos a utilizar un color muy clarito, pero no vamos a utilizar, ni se os ocurra, blanco puro, ni mucho menos. Lo vamos a utilizar en el proceso de pintado de una miniatura. Dejadme que utilice mejor. Por ejemplo, tenemos un white gray, que es un blanco roto. No es blanco, ¿vale? Os voy a enseñar cómo es el blanco, para que veáis a qué me refiero con un blanco roto. Veis que no es que esté el bote que se sale, ¿vale? ¡Hola! ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. ¿Vale? Mirad que el blanco roto parece blanco, ¿vale? Pero simplemente es un pelín más oscuro. Este pelín más oscuro ya nos va a crear mezclas un poquito más naturales. Por supuesto, podemos utilizar el blanco normal y corriente, ¿vale? Pero que sepamos que lo tenemos que romper. Bueno, de hecho, voy a utilizarlo yo para que lo veáis en un caso práctico, ¿vale? Voy a utilizarlo directamente el blanco. Lo pongo en la paleta. ¿Y cómo rompo un blanco? Pues lo tiras contra el suelo. Vale, no, ya dejo de hacer chistes malos, pero esta es la típica que la pones botando. Vale, pues cojo el blanco y para romperlo es tan sencillo como añádele una pizca de cualquier color que tengas por aquí. A ver, si le añades una pizca de azul, vas a conseguir un blanco roto frío. Mirad. ¿Veis? ¿Se nota en la paleta esa chispa de diferencia y encima ese que es un poquito más frío? Se nota un poquito, ¿no? Fijaros que la cámara, bueno, podría ser bastante mejor, pero creo que es suficiente para apreciar esa pequeña diferencia. Yo, en el caso de mi miniatura, estoy jugando con luces cálidas. Está en una subcolmena cerca de los propios hornos del propio Corne. Entonces estoy jugando con luces cálidas. No voy a utilizar este blanco roto frío, sino que voy a romperlo con algo cálido. Puedo utilizar naranja, puedo utilizar este amarillo, puedo utilizar este color carne incluso. Incluso el buff, el beige, ¿vale? Que buff no es que esté haciendo como los perretes, sino que se llama así, buff. Es la forma de llamar a los beiges, ¿vale? Pues simplemente... Por ejemplo, con el beige va muy bien, ¿eh? Utilizo esta pequeña cantidad de pintura. Bueno, incluso esperaros, porque es mucha cantidad. Voy a coger una cantidad ínfima, ¿veis? Esta pequeña cantidad me vale para romper, bueno, y mucho, ¿eh? Voy a quitar aquí un poco. Me vale para romper todo este blanco. Bueno, voy a coger otro poco más. No lo quiero excesivamente blanco.
¿Vale? ¿Veis? La diferencia entre un blanco roto cálido y un blanco roto frío. ¿Vale? Pues ya estamos. Ah, perdón, Antonio. Vale, bien, está bien saberlo. El de Rafael, uno sintético, vale. Está bien. La serie 8344. Pues estaría bien saber probarlo, sí, sí. Ah, vale. Porque que se descarga más rápido el pincel, te refieres a que efectivamente suelta más pintura y tienes que volver a cargarlo en la mezcla. Claro, es que a lo mejor aparentemente el volumen del pelo, o sea, de la brocha, lo que es la propia brocha, es igual. Pero si, por ejemplo, las cerdas son más gordas, efectivamente que hay menos cerdas y al haber menos cerdas retienen menos agua entre ellas. Entonces es por eso por lo que a lo mejor la sensación no es exactamente la misma. Digo yo, ¿eh? Pero efectivamente que lo de los pinceles, lo que os he comentado al principio del streaming, que es algo tan personal, ¿vale? Que hay que probarlos y sentirlos. Qué hippie ha quedado. Bueno, venga, voy a coger este blanco roto y voy a aplicar unas luces aquí directamente en la máscara. ¿Veis? Aquí ya tenéis que ir finos, 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 en la cara. La cara en las minis es como el punto que si tenéis que echar aquí el día entero, hacerlo. A ver, esto, insisto, también es un método de pintura rápida, no vamos a echar ni mucho menos aquí un día entero en la cara, y además es una máscara que es muy sencilla de pintar, pero voy a dar pequeños puntitos de luz aquí y allá. Sobre todo, ¿dónde lo he dado? Debajo de los bordes, en las aberturas de los ojos, ¿vale? Y ahora también voy a marcar algún punto de luz aquí, en la frente. Y también voy a marcar los arañazos y desperfectos que se pueden intuir. Y un pequeño puntito de luz también para remarcar el borde de los agujerillos. Para esto es verdad que utilizar pinceles que os den precisión, ¿eh? Necesitáis que tenga muy buena punta, que esté bastante afilada. ¿Veis? Fijaros que aunque he roto el blanco, veis que me da luz de sobra. O sea, podría incluso, me da la sensación, dejadme que os ponga la paleta, me da la sensación de que necesito romperlo aún más, es decir, añadir más beige para que no se vea tanto blanco. Y veis que además, no sé qué opináis, que al añadir ese blanco roto, como que queda un poco fuera de lugar en toda la ambientación que ya traía yo de la miniatura, como que este blanco roto se ve demasiado blanco y al verse demasiado blanco se sale un poco, pierde naturalidad. Por eso os digo que no es necesario utilizar blanco en vuestras miniaturas, ni mucho menos. Le quita mucho ambiente y mucha naturalidad, y muchas veces, ¿verdad?, que nos preguntamos que qué les pasa a nuestros colores, y realmente estos conceptos de utilizar o blanco o mucho negro, es verdad que es lo que desnaturaliza un poco al final nuestros esquemas y nuestros colores, ¿vale? Ahora mismo, simplemente bajándole un poquito y añadiéndole un poquito más de buff, de beige a la mezcla, fijaros que ya estoy consiguiendo un acabado más natural, más cálido, ¿vale? Creo que se ve un poquito mejor. No sé si estáis de acuerdo con esta pequeña corrección que he hecho.
Venga, voy a darle algún puntito de luz aquí y allá y... Yo lo estoy haciendo este detallado con el número 1 de estos Golden Maple y me está resultando más que suficiente. De verdad que tiene muy buena punta y para hacer estos pequeños detallados me parece, o sea, prefiero pinceles que carguen bien la pintura, ¿vale? Y que me tengan una buena respuesta cuando estoy depositando la pintura también ahora. Si encontráis que un número 1, fijaros, es muy grande para el trabajo que estáis queriendo hacer, pues por supuesto optar por un número un poquito más pequeño, ¿eh? No os obcequéis por hacerlo siempre con el pincel grande, pero yo sí que es un ejercicio que os recomiendo que si estáis pintando o soléis pintar con un 3 ceros, que yo a muchos alumnos también ya les comento que hagan el ejercicio de pintar con un pincel más grande, ¿vale? Y más generoso. La sensación de pintura cambia de repente. Y además, tengo que decir que con un pincel más grande se pinta también más rápido. Es obvio, porque efectivamente abarcas más zona. Pero siempre tenéis que encontrar el equilibrio, ¿vale? Entre el tamaño del pincel y la zona que queréis pintar. No tiene sentido pintar una cara con un pincel del 5, ni pintar un dragón con un pincel del 3 ceros. Vale, veis que la cara ya ha cogido un poquito de naturalidad. Voy a darle un pequeño retoque porque fijaros que puede pasar, somos todos humanos, y que con la luz te hayas comido un poquito algún detalle. Vale, pues voy a coger un color oscuro en la paleta. Por eso me había puesto algún color de este tipo, como este Afro Shadow. Y con este mismo color lo voy a diluir para que se meta bien en ese recoveco. Y voy a pintar ese pequeño desperfecto o fallo, o como se quiera, que he cometido. Obviamente este tipo de correcciones con una miniatura del batallón pues no lo haría, pero es que este es mi jefe. Por supuesto que, bueno, pues va a requerir un pelín más de mimo que otros. Este es el niño mimado de la banda. Por eso también que me entretuve en esculpirle la máscara. ¿Vale? Y ya tendríamos la máscara también con estos toques ya terminada, ¿vale? ¿Podríamos echarle más rato? Sí, claro que sí. Pero considero que ya es suficiente. Vale. Ahora sí que sí. Ya es suficiente y voy a pasar a otra área. ¿Cuál en esta ocasión que falta? Ah, bueno, los cables y ya termino, porque la verdad es que el resto ya me parece que está en muy buen punto. En los metales podríamos sacar algún perfilado, pero bueno, sobre todo voy a ahora coger este, si no conocéis este color, ya os lo digo, que este es un must have, el Dragon Blood. Es un magenta oscuro, yo tengo cierta predilección por el magenta y este color encima es que tiene lo mejor de todos los mundos, porque es un magenta, pero es que además da mucha oscuridad y bueno, sirve para muchas cosas porque siendo oscuro, dejadme que lo enseñe en paleta, es este, veis que parece un negro, pero luego ya cuando lo vais a diluir, fijaros que sale la magia, ¿veis? ¡Buah! Esto es mágico. Bueno, ¿qué pasa con estos colores oscuros que normalmente muestran su cara, su verdadera naturaleza cuando los mezclamos con colores como por ejemplo el blanco? Fijaros qué pasa si el Dragon Blood lo mezclo con blanco. ¡Wow! ¡Qué potencia tiene este color para lo oscuro que es!
¿Os dais cuenta? En cambio, por ejemplo, el Afro Shadow, que es un marrón oscuro, si lo mezclo con el blanco, ¿qué creéis que va a pasar? Voy a obtener esta potencia, un color así de saturado. Sugerencias. Cuidado con los marrones si les añadimos blanco, porque ¿qué pasa? Obtenemos un color, pues bueno, muy desvaído. Es como un gris que no tiene nada que ver con este Dragon Blood. ¿Ok? Por supuesto, no quiero hacer los tubos, las tuberías estas naranjas, sino que las quiero hacer negras, ¿vale? Negras o ligeramente amoratadas. Voy a utilizar este French Blue, que es un gris, pero que tiene un ligero toque azulado, que es muy socorrido, ¿vale? Y para las tuberías voy a mezclar efectivamente este Dragon Blood, este Afro Shadow, ¿vale? Aquí ya tengo un color súper oscuro. Y este French Blue. Fijaros que acabo de obtener un gris, pero que, claro, al tener el Dragon Blood, me crea un gris muy amoratado o muy magentoso, que la verdad es que tiene un tono muy bonito. No es un gris. Los tubos no son negros o no van a ser negros, no van a ser grises, van a ser gris, pero con este toque un poco amoratado que creo que les queda de miedo. Entonces vamos a hacer esta iluminación en dos pasos, ¿vale? Voy a iluminar primero con este color que no es muy claro, ¿vale? Es un tono medio, más o menos es el que ya tengo presente ahí, pero lo voy a reforzar. Con el pincel de lado, ¿vale? Y pasándolo muy suavemente por la superficie. Así es como consigo una iluminación continua en la tubería esta. ¿Vale? Luego también tengo algunas correas, algunas partes oscuras, por ejemplo, aquí. Ahí perfilo esos bordes. Uy, perdón, que me salgo. He perfilado estos bordes, que también están un poco desdibujados, ojo, ¿eh? Así que no queda otra que afinar con el pincel de esta forma. Luego, el cinturón también es un cinturón negro. La verdad es que no se ve mucho el cinturón, simplemente con perfilarlo así un poquito por arriba, con este color, yo creo que ya nos va a valer. Y luego aquí, esta parte interior de la armadura o de los cuernos que tiene aquí. ¿Vale? He decidido pintárselos así oscuros también. Y parece que queda bien, yo creo. Pensar que en las miniaturas no tiene por qué ser todo de un color, ni ser todo de colores chirriantes ni llamativos, ¿vale? Aquí o sea, necesitas también en una miniatura alguna parte que sea un poco más de un color más negro, más también colores crema vienen muy bien. Son zonas en las que descansa la vista, yo creo. En los esquemas de color, pensad estas cosas. Aquí también hay unas tuberías, pues las marco. Y aquí hay una parte de un cuero, también de la hombrera, que también lo marco con este color. Esta tubería también la remarcaré. Insisto, pasando el pincel de lado, de esta forma, ¿vale? Y así es como refuerzo la luz que ya tengo aplicada. Que no se me olvide, si no me lo recordáis, que también tendría que pintar ese adorno que tiene ahí en la hombrera. ¿No os ha pasado nunca que estáis pintando la mini y la dais ya por terminada y luego al final resulta que te has dejado por ahí algo por pintar? Jo, eso es verdad que da una rabia.
Vale. Ya está. He aplicado esa primera luz. Esta es de las pocas zonas que las quiero hacer un poquito más brillantes, por decirlo así. Es por eso por lo que le aplico la luz en estos dos pasos. Y ahora, con el color anterior, voy a añadirle un poquito de blanco, por ejemplo. ¿Veis? Para conseguir un color más claro. Esta es de las pocas veces que se pueden utilizar el blanco para iluminar un color sin que la liemos, ¿vale? El blanco para iluminar grises sí que es la opción recomendada. Y ahora con este color sí que puedo aplicar estos puntos de luz. ¿Veis? Hago estos pequeños puntos. Aquí puedo hacer puntos o también puedo jugar con esta forma de perfilar en paralelo al tubo. ¿Y veis cómo se ilumina el tubo? Dando ese aspecto un poco que os decía más brillante, ¿vale? Más plasticoso, ¿no? La parte posterior, más de lo mismo. Voy aquí a perfilar la hombrera. En su borde más expuesto. El cinturón, perfilarlo con mucho cuidado, ¿vale? Es una parte que está relativamente escondida, así que tampoco hace falta volverse muy loco. Y, por supuesto, esta tubería. No apretéis mucho el pincel cuando hagáis estos perfilados sutiles. ¿Vale? Y conseguiréis este efecto en el que estamos pintando en los anillos superiores y no estamos pintando en el anillo inferior del tubo. Veis que el tubo está como dividido en anillos, ¿no? Es el típico tubo manguera de nave de Alien y tal. Bueno, pues si ponemos el pincel lo suficientemente en plano, como estoy haciendo yo, conseguiremos este efecto de resaltado, por el cual estamos pintando en la parte superior del tubo, pero no en estos anillos más inferiores. Y nos evita el estar pintando los anillos individualmente, que eso sí que es lo contrario a pintar rápido, ¿vale? No quita que, bueno, si fuera una figura un poco más para un concurso de pintura o para una vitrina, sí que esto se pintaría efectivamente de forma más cuidadosa. Y es que es verdad que estamos muy locos a veces. La pintura no debería ser una disciplina complicada. No sé si esto que os estoy mostrando os parece excesivamente complicado, si lo habéis probado. Os animo a que practiquéis este método de pintura que os estoy presentando. Creo que es muy apto para todos los públicos, tanto si eres jugón como si, bueno, estás empezando y quieres tener ahí tu banda y tus figuras presentables. Entonces, me parece que con relativamente poco esfuerzo puedes conseguir resultados muy buenos. Vale, ahí he perfilado un poquito también esa correa. ¿Qué más? El cinturón. Aquí hay una tubería que se le conecta ahí en la piel.
El cinturón también lo perfilo. Vale. Y esta parte que hemos comentado antes del interior de los cuernos de la armadura. ¿Vale? Ok. Un pequeño punto de luz también en otro detalle que casi me lo dejo sin pintar, que son las correas de la máscara. Que para eso también estuve esculpiéndolas para pintarlas, hombre. ¿De acuerdo? Y voy a darle aquí un poquito de luz. La verdad es que estas tuberías quedan siempre muy bien. De hecho, las voy a destacar otro poquito más, añadiendo otro punto de luz en blanco, ¿vale? Voy a coger ya por último la mezcla. Y es como una especie de blanco roto ya, pero que lo voy a utilizar en nada, en un puntito o dos. Esto va a ser, por ejemplo, hola. Ha venido mi terremoto. ¿Vale? Fijaros que este pequeño punto de luz es el que ya me termina de definir esto del todo. Y fijaros cómo queda. No es muy complicado. Por supuesto, si no le queréis dedicar tanto degradado a esa parte, podéis quedaros en el paso primero, simplemente con ese pequeño resaltado que hice al principio ya os va a ser suficiente para destacar esa parte. Vale. Vale. Y sí que voy a también a destacar un poquito aquí. Vale. Muy bien. ¿Veis? Y aquí también voy a darle un poquito. Vale. Aquí otro poquito. La verdad es que estos detalles siempre lucen muchísimo. E insisto, a lo mejor esto no lo hago con todas las minis, pero sí que con el jefe que menos, hombre. Vale. Muy bien. Ya por último, sí que me quedaría destacar. Bueno, voy a darle aquí un poquito más de limpieza en este mandil, porque aunque lo vaya a ensuciar, voy a darle aquí una pequeña veladura. Parece que ha quedado un poco tosco. Pero ahora lo voy a ensuciar, porque os podéis imaginar que a este tío, bueno, y a su banda le gusta bastante el tema de la casquería. Entonces este es el que trae
los muslos de pollo en oferta a la subcolmena y va serrando por ahí las cosas con sus con sus hachas de estas que presenta, ¿no? Entonces, no tiene sentido hacer esta banda sin sangre, sin mugre, así que también va a ser un paso final en este proceso. Estoy un poco separando y perfilando el mandil, ¿vale? En estas áreas que habían quedado un poquito desdefinidas. Voy a dar aquí un último punto de luz en esta parte que es como una tela que también trae en el brazo, ¿vale? Según vais avanzando la miniatura, claro, es que al final vais viendo un poquito dónde va a requerir de ese punto de luz, de ese toque extra, de ese mimo adicional. Y la verdad es que cuando ya está la mini en este punto, es muy divertido de pintar. Yo ya lo llamo a esto el punto dulce, en el que ya pequeños toques que le vas haciendo va ganando todo el rato la mini. La verdad que cuesta llegar hasta este punto y hay veces que se atasca bastante, ¿eh? Voy a pintar ya por último, nada, un puntito de luz también en el hueso, que también mola destacar estos elementos. Vale. Perfecto. Bueno, ¿qué os está pareciendo lo que veis? ¿Os está convenciendo la pinta que tiene aquí el amigo? Más o menos yo creo que al lado de sus compis, yo creo que va a hacer un buen desempeño. ¡Ah, hombre! Ese Miguel. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Miguel? Qué bien verte, qué bien verte. Mira, Jero también te saluda. Hola, Sien. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? Hello, Sien. Welcome. I was speaking. I know Cien from other live streaming. Don't hesitate to review the live streaming after the transmission, because I will upload the whole live streaming with English subtitles for you and for the English speakers. I was speaking in Spanish for the whole time because most of the viewers on the room are Spanish, and okay, I'm here for you, and I will speak in the language that you prefer. In this case, Spanish for today, and other day was in English, which is fine for me as well. Okay. Bienvenido, Miguel. Bienvenido, tío. Qué bien. Pues nada, aquí estoy dándole a esta miniatura de Necromunda. Bueno, ya estoy casi terminándola. Ya quedan pues unos detallitos muy sencillitos. Voy a aplicar un poquito de luz en los metales, pero nada, voy a hacerlo muy sencillo. Voy a coger, por ejemplo, este metal. No, fijaros que podría... Alguno de vosotros dirá, ¿por qué no utilizas algo así, ¿no? Un Iron Breaker o tal, que es mucho más claro? Y es que, de verdad, no necesitáis iluminar los metales con colores claros. O sea, un Iron Breaker, para que os hagáis a la idea de color, además de que es gris, ¿no lo veis gris? Es como muy claro. Más luego, cuando brille, va a ser mucho más claro. Va a ser, fijaros, es que es too much para por lo menos el estilo más grim dark así que estoy haciendo esta banda, ¿no? Entonces, este color es preferible para hacer estos highlights por varias razones. Primero, tiene suficiente claridad, ¿vale?
Y segundo, es de un color ligeramente anaranjado, amarillento, en definitiva cálido. Es la ambientación que estoy utilizando en la miniatura. Ya hemos estado hablando de la ambientación hace un ratito y de la iluminación cálida. Así que creo que ahora se entiende mejor el por qué ahora he elegido este color para hacer estos perfilados. ¿Vale? Voy a coger este color. Y nada, los perfilados en los metales es que es lo mismo, es tan sencillo como pasar el pincel un poco de forma lateral sobre estas áreas. Y ya está, no necesitáis hacer mucho invento más. Fijaros cómo se va perfilando tan solo los bordes. Intentando pasar el pincel, pues eso, muy sutilmente y de lado por estas superficies. Acordaros de también que podéis puntear, podéis hacer desconchoncitos para, bueno, simular que efectivamente este chico no acaba de salir de la academia, ¿vale? Y así voy aplicando estos puntos de luz en las zonas metálicas más expuestas. Vale. Muy bien. ¿Veis lo que os comentaba? Que no siendo un mitril, no, o sea, un color metálico súper clarito, ¿cómo brilla esto? No necesitáis añadir más brillo a vuestros colores metálicos, ¿vale? Va a crear un poco lo que vimos en la máscara, ¿vale? Un efecto bastante irreal. Si no habéis visto el live streaming cuando estaba pintando la máscara, recomiendo que lo reveáis porque efectivamente ahí hemos visto un poco la problemática de utilizar blanco puro en nuestras minis o colores que no cuadran en el esquema. Entonces nos pueden romper totalmente el ambiente y bueno, lo habéis podido ver en vivo y en directo. Es parte también del proceso de pintura el corregir, ¿vale? El tomar decisiones sobre la marcha cuando estás pintando y si ves que algo no funciona, corregirlo. Efectivamente que es muy importante. Es cierto que hay veces que necesitamos de cierta experiencia para verlo, este tipo de cositas y poder corregirlas. Pero no os preocupéis, para eso estoy yo aquí. Para contarlo. Ahora, después de este perfilado, ya podéis estar viendo cómo los metales empiezan a verse más definidos y esto efectivamente sienta muy bien a las miniaturas. Estoy haciendo este resaltado muy rápido, además me lo permite el hecho de que los metales son como muy desgastados, entonces no necesito ir demasiado preciso en este proceso de resaltado, ¿vale? No es un pincel seco, que de esto hablaremos largo y tendido. Algunos estaría preguntando, Rubén, ¿no utilizas el pincel seco? Sí, pero depende, no utilizo el pincel seco para todo. No considero que sea una técnica que deje buenos acabados en según qué superficie. Sobre todo, no es amigo de las superficies demasiado lisas, ¿vale? Creo que el pincel seco es ideal para cosas muy texturadas o cosas de esa índole, ¿vale? Pero para zonas muy lisas, como podría ser, imaginaros, un marine, que presenta como superficies, pues eso, ya que os voy a contar, ¿no?
pues es verdad que el pincel seco creo que deja un acabado un poquito tosco, ¿vale? No digo que no se pueda pintar, por supuesto que sí, pero prefiero, yo por lo menos prefiero otras técnicas. Parte de ellas ya os las he enseñado en esta figura, con esos sombreados volumétricos con un aerógrafo, con esos shades que he aplicado sobre esas sublayers, ¿ok? Fijaros cómo se va definiendo aquí la miniatura. Y bueno, poquito más, ¿eh? Yo ya estoy preparado ya para los pasos finales, que es el... Bueno, no, miento. No quiero dejarme sin pintar. Al final me lo dejo sin pintar, ¿eh? Nadie me avisa, pero bueno. Voy a coger un poquito de dorado, ¿vale? Este Liberator Gold. Vale, voy a coger un poquito del dorado, ¿vale? Muy rápido, esto lo quiero hacer muy rápido, pero porque fijaros este detallito, lo voy a pintar también haciendo un ligero resaltado, así. Lo tenía que haber pintado al principio, pero nunca es tarde para rematar un elemento en una mini. Vale, haciendo este ligero resaltado de metal, dejo este elemento perfilado. Que esté en una zona así un poco escondida y de sombra también me ayuda a que no tenga que detallarlo más todavía. Vale, genial. En la peana también podemos aprovechar el color metálico para perfilar un poquito así el borde, que también le viene muy bien, siempre. Y fijaros que también, de nuevo, estoy pintando con el color metálico dorado y fijaros que bien queda. No parece que el suelo sea dorado, simplemente es como un perfilado más cálido en este área. Este es otro truco que también quería compartiros, que es el poder de perfilar los bordes y de pintar las peanas de forma limpia y definida, ¿vale? Fijaros que automáticamente la miniatura está ganando definición, ¿vale? ¿Vale? Perfecto. Ahora sí que sí. ¿Y veis cómo brilla sin ser un color metálico excesivamente claro? Perfecto. Vamos ahora al turrón. Voy a utilizar este color. Es un technical de Workshop, que es sangre para el dios de la sangre. ¿Qué tal? ¿Cómo lo vais viendo? Ahora que ya nos vamos acercando al final, después de estos 4 live streaming, esto que suena es el cacharrito este de agitar pinturas. Si no lo conocéis, bueno, ya os lo digo que esto es magia. Sobre todo para no sacaros el hombro cuando estéis pintando, porque agitar muchos botes de pintura es un poco incordio, ¿vale? Y esto, la verdad es que soluciona todas las papeletas. Vale, abro el bote. Hay que menearlo bastante y es un bote nuevo. Parece que viene un poco denso de más. Curioso. Bueno, voy a probarle. Venga.
No sé, voy a agitarlo un poquito más, ¿vale? Porque es verdad que está nuevo y todavía no sé cómo... Veis que está como muy denso, ¿vale? Se ve muy rojo también, pero no pasa nada. A ver. Bueno, sigue estando denso, no pasa nada. Se puede diluir con agua, por supuesto, lo bueno de estos efectos de workshop, que no son tóxicos en absoluto, y los podemos utilizar efectivamente directamente, o más densos o más diluidos. Voy a ir probando un poquito en alguna zona. Estos elementos, además, estos efectos, perdón, son también muy útiles para ser utilizados en algunas partes. Mira, aunque es verdad que está como muy denso, si se aplica así a picotazos, se aplica bastante bien, ¿eh? Luego lo podemos retirar también con agua de donde queramos y se puede también aplicar muy diluido, ¿vale? Bueno, es lógico que esté también la sangre aquí, así que lo voy a aplicar aquí a casco porro. Que podía haberme estado ahorrando toda esta parte de los perfilados y demás, pero bueno, me parece también interesante. Haberos explicado el hacer esta hacha como si estuviera limpia, vaya. Vale, voy a ir retirando un poco el producto este, que esto es lo bueno, antes de que seque lo podéis retirar con un poquito de pincel mojado con agua, sencillamente. Y este producto lo bueno es que luego además se quedará brillante. Efectivamente, es un punto bastante bueno ese. Lo aplico picoteando ligeramente. Y lo voy picoteando, arrastrando. De unos sitios lo retiro, de otros lo dejo. Y así es como voy a crear un poco ese efecto de salpicadura. También os voy a enseñar cómo hacer otro efecto de salpicadura, que es bastante socorrido. Y también voy a aplicar un poco de sangre por la peana y demás. Por supuesto, también va a haber sangre en el mandil, porque es donde se limpia las manos después de trabajar, ¿vale? Y en el pantalón también, raro será que no haya un poco también. Donde haya puesto demasiado producto, lo puedo mojar rápidamente el pincel en agua, con el pincel limpio, y lo retiro. Lo arrastro el producto hacia huecos, que no quiera que se vea demasiado esa sangre, y ya está. Por ejemplo, en la zona del muslo no me interesaba a lo mejor dejar mucho producto viéndose, para que también se vea un poquito el efecto de la luz que he trabajado. Bueno, pues no es cuestión de perder todo el trabajo hecho, ¿vale? Luego se puede hacer algún chorretoncillo así con el pincel pintando líneas. Bueno, la verdad es que es muy divertido el trabajar estos efectos de sangre. Yo por lo menos me preocupa porque igual tengo algún tipo de psicopatía, pero creo que no soy el único. Bueno, la verdad es que queda muy creíble. Y aunque parecía muy rojo en la paleta, fijaros que luego, como tiene transparencia, tiene un muy buen tono para ser utilizado en minis. Vale, por la peana también voy dejando pequeños charquitos, ¿por qué no? Voy a coger un poquito más del producto. La verdad es que aunque viene muy denso, luego se diluye muy bien, ¿eh? Vale, perfecto. También ser listos y utilizar este tipo de productos, ¿vale? Cuando queráis disimular alguna parte, por ejemplo, este brazo que le he tenido también que reesculpir un poco, bueno, pues está así un poco más, a lo mejor se nota que no soy escultor, pues bueno, pues
puedo disimular alguna parte de la masilla que no me guste demasiado. ¿Cómo lo disimulo? Pues añadiendo aquí un poquito de sangre. Como que le va churreando por el brazo. ¿Vale? Y fijaros que he utilizado el efecto para esconder defectos. Ole. Genial. Vale, aquí la máscara también. Ahí hay una parte en la que tiene como un roto, como que le han pegado ahí un hachazo. Vale, pues también utilizo el efecto ahí. ¿Por qué no? Perfecto. Y alguna motita de sangre también por aquí, pues hombre, pues puede estar bien. Pintando así, también como si fuera pintura, ¿eh? El efecto no es necesario que lo utilicéis a cascoporro, podéis utilizarlo muy sutilmente como estáis viendo, ¿vale? De hecho, que sea así un poquito más denso está muy bien para poder ser utilizado de esta forma. Pintar como streakings, lines, de estos que sé cómo se dice en inglés, pero no en castellano. Es de estas cosas que... ¿Pero veis? Puedo hacer estas pequeñas líneas como chorretones que van hacia abajo, creando un efecto bastante chulo, creo yo. ¿Veis? Bueno, jugad con esto, tampoco hay que parar en algún momento, no... Y en algunos sitios podéis acumular mucho producto para que haga hasta un poquito de relieve, ¿vale? También va a brillar más en esas partes. Así que utilizadlo. A ver, este tipo de detalles también me gusta comentarlos. Es fácil que os pongáis y llenéis todo de sangre. Cread zonas de asimetrías, ¿vale? Sed aleatorios con los efectos, no utilicéis un efecto en todos los lados, porque si no ya también perderéis un poco la sorpresa de dicho efecto, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Es por esa razón que he utilizado la sangre en un hacha, pero en el hacha contraria no. ¿Por qué? Porque quiero crear esa asimetría en el efecto, ¿vale? Este hacha ya tiene un detalle que es con los hazard strips que ya también me ocurre, entonces no lo quiero tapar con sangre. Y este hacha, pues bueno, es la que utiliza para destruir gente. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que este hacha no mate? Pues efectivamente da un poco lo mismo, pero estos son temas artísticos ya, ¿vale? Si utilizara la sangre en todas las partes de la miniatura, yo creo que al final perdería bastante gracia. Por último, es verdad que no quiero que se me olvide. Otra forma de utilizar la sangre es, pues, ya con cuidadito, porque esto... Voy a poner, por ejemplo, un papel aquí para no llenarlo todo de sangre. Voy a salpicar un poquito con la sangre, ¿vale? Vamos a poner el zoom un poquito para atrás. Se pierde luz, me está haciendo el autobalance de blancos. Bueno, no pasa nada. Voy a utilizar un poquito de el efecto para hacer salpicaduras, ¿vale? ¿Cómo? Bueno, necesitaremos por ejemplo, un palillo es perfectamente válido y vamos a mojar un poquito el efecto. A ver, dejadme que os ponga la paleta. Guille, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues muy bien, Guille. El principio del año estamos aquí como lo acabamos. Aquí con sangre sobre este señor sangriento. Pero bueno, es lo que tiene adorar a Corne, que estas cosas pues es lo que hay. Bueno, pues ¿qué tal tú? ¿Cómo va? Me alegro de verte también por aquí este año. Y nada, si lo ves en diferido, pues espero que os guste lo que veáis también. Si no habéis llegado al principio, que
que también entiendo que los tiempos son los que son y nos cuesta al final llegar a todo. Así que si lo veis en diferido, igualmente gracias. Y también si tenéis dudas, preguntas o lo que sea, aunque sea en diferido, no tengáis reparo de hacerlas porque también os las contestaré. ¿Ok? Also, if you are English speaker, if you have some doubts, as you are seeing the live streaming the day before, after the transmission, no worries, I will answer your questions in the comments below, so don't hesitate to ask whatever you want, okay? Voy a coger la pintura y de este efecto sangre, ¿vale? Que estoy utilizando de Citadel y lo voy a diluir un poco. No lo utilicéis muy denso cuando queráis salpicar. Necesitamos que esté un poquito diluido, ¿veis? Vale. A ver, voy a subir un poquito la paleta. Vale, aquí. Lo voy a utilizar ahora. ¿Cómo es el efecto este de salpicar? Pues simplemente es con el pincel contra el palillo o lo que tengáis más a mano. ¿Veis que voy a ir haciendo este efecto? ¿Veis? Lo estoy haciendo primero en la servilleta y veis que se crean estas salpicaduras. Vale, perfecto. Más cerca de la superficie que hagáis este movimiento, vais a crear más salpicadura. Si lo hacéis más lejos, pues la haréis como más dispersa, ¿vale? También influye la dilución. Voy a añadir más pintura. A más diluido crearéis un efecto más fino, ¿vale? Así que lo único, donde no queráis que salpique, mascararlo, taparlo, etc, etc. Yo la verdad es que me da un poco lo mismo que salpique por ahí, así que creo que le añade cierto detalle a la miniatura. Así que, bueno, voy a intentar lo único que no salpique en el borde de la peana porque no me gustaría repintarlo, pero vamos, por lo demás. Y sigo con el mismo principio este que os decía de intentar que no abusar del efecto ni utilizarlo por todos los lados, ¿vale? He intentado salpicar aquí un poco más. ¿Veis que se han hecho? Es verdad que a lo mejor la servilleta, que no quiero manchar la mesa, es verdad que no nos está ayudando a ver el resultado, pero no os preocupéis. Creo que ahora lo vais a ver mejor. Dejadme que haga también un poquito de zoom. ¿Veis? Estas salpicaduras que han aparecido por aquí, también han aparecido ciertas salpicaduras aquí en el hacha. Y alguna por el brazo, en la tumba esta metálica, en la zapatilla, ¿vale? Dejadme que os amplíe. ¿Vale? Así que yo creo que suficiente del efecto de la sangre. Veis viendo cómo va secando. La verdad es que va a quedar bastante guay. Tiene un brillo bastante chulo este efecto de Citadel. Es totalmente recomendable, vaya. Taparlo siempre muy bien, como todos los botes de Citadel. Esto es la máxima que tenéis que tener para que no se poche demasiado. ¿Vale? Ya estaría bastante terminado. Me gusta también añadir, por el tema del rollo sci-fi, de la colmena y todo eso, un poco de weathering. Y voy a utilizar un producto que me gusta muchísimo, ¿vale? Que son estos creadores de óxido. La verdad es que están bastante guay. No sé si los conocéis. ¿Os suenan estos productos? Os lo quería traer al canal para que lo vierais alguna vez. Y si no los conocéis, creo que vais a flipar. También tengo las otras versiones que son el verdigris y el musgo. Es lo mismo, pero con otros colores, ¿vale? Y esto es como un efecto de óxido y otro es un efecto de óxido amarillo, ¿vale?
Vamos a aplicarlo sobre todo en la tumba, ¿vale? Que es una zona que se presta mucho a ello. Entonces, el tema es que es soluble es un producto soluble al agua. Joder, que no me sale. Entonces, este es un producto que es soluble al agua, ¿vale? Es curioso porque luego también es inflamable. Hay que tener cuidado y también depende mucho de la temperatura con la que lo apliques, ¿vale? Con temperaturas como en verano, con calor y todo eso, hay que tener cuidado porque seca antes. Es verdad que vamos a depender de efectos un poco aleatorios que cuando estamos creando óxidos es bastante guay, ¿no? Entonces, el tema es que lo vamos a aplicar, se puede aplicar diluido o directamente del bote. Y luego hay que dejarlo que seque. Y ahí ya va la magia, porque esto actúa solo y hace unos efectos de óxido brutales. El tema se puede combinar el óxido normal, que es más anaranjado, con el óxido amarillento, que va a crear como distintas tonalidades de óxido, que lo da bastante más riqueza. Vale, pues lo vais a ver ahora, Antonio, cómo utilizarlo, ¿vale? Hay muchas formas de utilizarlo, pero es muy sencillito y lo bueno es que los efectos son bastante creíbles. Tienen un problema que también puede ser una ventaja según se mire, ¿vale? Os he comentado antes que eran solubles al agua, ¿vale? El tema es que una vez aplicados, si les damos con agua en un futuro, los quitas, porque efectivamente reaccionan con el agua y se quitan. Puede ser una ventaja en el momento en el que tú los aplicas estos efectos y los quieres quitar porque no te gusta, o los quieres quitar de una zona que no querías que se oxidara o tal, ¿vale? Pero lo cierto es que si te gusta cómo quedan, esa miniatura ya no la puede dar el agua nunca, que efectivamente las miniaturas no es para mojarlas con agua, ¿vale? Pero si, no sé si lo habéis hecho alguna vez, pero si una miniatura está con mucho polvo, se mancha de algo, lo que sea, las das con un poquito de agua, con un cepillito muy suave y las devuelves la vida. Pero claro, en el momento que tienen productos de este tipo, o como pigmentos, por ejemplo, al mojarlas con agua, pues bueno, puedes retirar el producto, ¿vale? Es, bueno, es una cosa bastante nimia a lo mejor, y si nos importa, son productos que vais a ver cómo funcionan. Es espectacular. Vale, una consideración también. Vais a ver que el producto se acumula en la parte de abajo, es un bote oscuro, ¿vale? Entonces creo que no se ve muy bien. ¿Lo veis, no? Más o menos. Bueno, está aquí el producto. Y lo que sí que es verdad que tiene un pigmento que se va acumulando abajo de forma sólida, ¿vale? Entonces vais a ver que aquí asoma una pelotita de estas de metal, y aquí igual, aquí se ve bastante mejor en el amarillo, ¿vale? Tenemos aquí el producto sedimentado y aquí tenemos la pelotita, ¿vale? Pues lo importante de este producto es no aplicarlo así, según vamos, o sea, no lo podemos menear así, porque efectivamente cuesta mucho moverlo. ¿Lo podríamos aplicar así? Bueno, sí, se puede aplicar, pero no estaríamos aplicándolo como es en realidad. ¿Por qué? Porque está aquí el producto sedimentado. Entonces, ¿cuál es la opción? Coger el meneador mágico y darle un poquito, y ahora vais a ver que ya de repente no vemos la pelotita. ¿Por qué? ¿La oís? Está aquí la pelotita. Ya está liberada, y eso es que está el producto removiéndose. Le damos un poquito más. Lo siento por la bulla, ¿vale? Y este también, lo mismo. Fijaros que aquí está el rodamiento. Ya no está. Eso quiere decir que ya tenemos el producto mezclándose. Ahora sí se puede utilizar, ¿vale? Así que vamos a utilizarlo. Se puede utilizar diluido con agua o sin diluir. El efecto diluido es más sutil, obviamente, y eso ya depende de las preferencias de cada uno. Yo, fijaros, voy a cogerlo
así directamente, y lo voy a aplicar un poco a cascoporro en un sitio para que veáis las diferencias, ¿vale? Por ejemplo, en la parte de abajo de esto voy a aplicarlo así más hardcore. Y directo, ¿eh? Y luego, si queréis, podéis ahora... Voy a poner aquí el agua para que también lo veáis. Joder, ahora es cuando tiro algo seguro, ya veréis. Podéis mojar el pincel así para limpiarlo y con el agua, con el pincel limpio con agua, ¿vale? Podéis ir... Lo escurro un poquito. Podréis ir retirando el producto. Por eso que os decía que era soluble al agua. Entonces era como... Podría ser una ventaja. ¿Veis? En la zona donde quiero que se cree un poco de transición, pues lo voy retirando un poquito, ¿vale? Entonces lo podéis ir aplicando así. Vale. El amarillo se puede aplicar igualmente. Y de hecho, si se mezclan en algunas zonas, es cuando empieza también a crearse unos efectos bastante chulos. O los podéis mezclar en una paleta, ojo, ¿eh? Efectivamente, os voy a poner aquí la paleta. Por ejemplo, pongo aquí un poco de este. Y ahora voy a poner ahí un poco del amarillo. No tengáis, también os doy el consejo, no tengáis los botes abiertos mucho tiempo, porque se evapora el producto, ¿vale? Así que no la liéis. A lo mejor es mejor la opción de ponerlos así en la paleta y ir cogiendo de ahí. Bueno, eso ya va a gustos de cada uno. Luego, este producto también va muy bien en estas zonas, en los ribetes. Dejadme que os amplíe un poquito, ya que habéis visto cómo lo manejo. Pues en estos ribetes ahí dejo un poquito de producto y ya veréis el efecto que se crea tan chulo. Y luego ya, por ejemplo, en la miniatura también podéis añadir un poco, en alguna parte que queráis así un poco hacer más cascada. También lo podéis utilizar picoteando, bueno, infinidad de cosas y de posibilidades, ¿vale? Vale, tampoco voy a abusar de ello, es como lo que os he dicho también antes, de los efectos, no abuséis, ¿vale? Y utilizarlo de forma random, a ser posible. ¿Y ahora qué pasa? Hay que esperar. Hay que esperar a que la magia actúe. Y a ver, el fabricante te aconseja dejar esperar pues, por lo menos en 24 horas, pero no hace falta tanto para empezar a ver resultados y lo vais a ver. Vale, vamos a tapar los botes, importante, lo que os decía, que si no, esto se evapora y es una lástima. Vale, mientras seca, bueno, pues ya básicamente hemos terminado la miniatura. Han sido estos 4 live streaming. Bueno, también he hablado bastante con todos vosotros. He intentado también, bueno, pues explicaros el proceso detenidamente para que veáis lo sencillo que es conseguir miniaturas de este tipo y poder tener una banda jugable en no mucho tiempo. Yo ahora os he presentado este proceso en una sola miniatura, pero por supuesto, ya os lo he comentado al principio, estoy haciendo el vídeo en el que estoy pintando la banda entera a la vez. Bueno, a la vez, estoy pintando esta tanda de 6 figuras, estas 4 y 2 más, ¿vale? Y las estoy pintando en serie. Estas están en un paso intermedio todavía. Y para que recordéis cómo es el proceso, pues bueno, partíamos de estas sublayers, a ver, que si lo coge el traductor de YouTube, sublayers, que son capas bases que van a quedarse por debajo, por eso son sub, ¿vale? Y luego por encima vamos a ir aplicando los sombreados, ¿vale? Es una forma inversa de pintar, si me preguntáis, porque estamos muy acostumbrados a pintar de oscuro
aclaro, ir subiendo las luces poco a poco, y esto es al revés. Yo planteo la luz al principio en esas capas por debajo, en esas sublayers, y luego voy añadiendo las capas superiores, que es la información de las sombras, ¿vale? Primero hago un sombreado de los resquicios, de los recovecos, con unos shades, y luego también hago un sombreado volumétrico, que insisto, los que tengáis la suerte de contar con un arma tan mágica y poderosa como un aerógrafo, podréis aprovechar esa ventaja. Si no, no pasa nada, podéis utilizar el método igualmente, ¿vale? Y luego ya es hacer el paso del detallado final, como lo que habéis podido ver hoy, que he estado haciendo sobre la miniatura que nos ocupa, ¿vale? Este es el resultado ya final, después de haber añadido ya esos toques de gracia que además, bueno, le aportan la sangre, el óxido. Vamos a ir viendo cómo va quedando el óxido. No sé si lo vais viendo, que de repente era como muy oscuro y ahora ya lo vamos viendo que va aclarándose poquito a poco. Según va secando, se va aclarando y es como que se va oxidando esto. A ver, en el suelo, no sé si lo estaréis viendo también, que también se va oxidando poquito a poco. Y todavía nos faltará un poquito que esperar para ver el resultado real final. Pero ya os digo que son óxidos bastante creíbles y bastante chulos. Que luego además, insisto, tienen la ventaja de que si no te gustan, pues los das con agua y los retiras. Pero la verdad es que rara será la vez que no te gusten. Es verdad que, por ejemplo, aquí le estoy aplicando aquí en esta parte alta del hacha y quedará como un óxido a lo mejor demasiado. Aquí es verdad que le podía haber aplicado en estos ribetes, ¿vale? Yo creo que también les queda bien en estos ribetillos un poquito de óxido. Vale. En esos ribetes, pues yo creo que también va a hacer un buen efecto. Así que lo he reforzado. Vale. Y si no os gusta, insisto, es un producto que lo podéis retirar posteriormente con agua. Es un poco la ventaja. Y voy a retirar ya el taco porque ya es verdad que la miniatura ya estando terminada ya la podemos quitar del banco de trabajo y ya ponerla en el lugar que merece, en el stand de las minis terminadas. Bueno, pues os comentaba que todas estas están así como en proceso. Las terminaré y os enseñaré el vídeo en su debido momento, que esta es otra disciplina que, utilizando este método del slayering que os presento y que he creado, pues se puede aplicar a varias miniaturas a la vez, que creo que es donde coge realmente también fuerza y sentido el tema de pintar rápido, ¿vale? Vale. Estas son de momento las minis que tengo terminadas de la banda. Bueno, pues yo creo que vamos bien, ¿eh? Esta banda igual no ganó partidas, pero de momento me lo estoy pasando muy bien pintándola. ¿Vale? Así que, bueno, pues este es la serie de vídeos que os quería traer sobre esta temática en particular. En el live streaming de hoy ya hemos terminado. Ya simplemente nos queda esperar un poquito a que sequen estas últimas capas que hemos aplicado. La sangre no la esperéis que seque, o sea, es decir, va a seguir brillando, es en plan de un poco su atractivo. Y luego pues simplemente cabrá esperar que el óxido, según vaya secando, iréis viendo que se va poniendo más anaranjado, ¿vale? Más oxidado. La verdad es que es un producto bastante chulo. Luego además tiene otro componente que no lo he comentado, pero es que es mate, entonces aplicado sobre un metal tiene lógica que cree un metal más mate porque se está oxidando. O sea, es que el producto es redondo hasta para eso. No sé qué tal os lo estáis viendo desde casa y qué os parecerá, pero bueno, yo os lo recomiendo muchísimo. Lo que sí que no recomiendo es que luego tengáis en cuenta eso, no lavéis las minis con agua ni para limpiarlas, ¿vale?
Eh, Muy bien, Guille. Pues nada, luego espero que lo termines de ver y que te guste lo que veas. Eh, bueno, pues espero vuestros comentarios. ¿Tenéis alguna duda de lo que habéis podido ver en otros live streaming o incluso en este? Es el momento, disparar ahora y bueno, pues hacerme saber un poco vuestras impresiones sobre el método este de pintura. Por supuesto, en el canal os traeré también otras temáticas, otras miniaturas para pintar y por supuesto al final lo que me gusta y lo que entiendo que os gusta a vosotros es pintar y ya no nos importa el qué, no nos podríamos poner a pintar unas piedras. De hecho, ¿qué te digo yo? Yo ahora estoy pintando piedras y me sirve como para presentaros también un poquito lo que se puede venir. Dejadme que os enseñe las piedras que pinto. Esto, así hemos empezado el año, volviendo a la peana cuadrada y desempolvando minis que, bueno, pues podían tener unos años ya. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Pues esto no sé si sabéis a qué se puede relacionar o qué significa o qué puede ser esto. Es más, esto es un empedrado así con estos colores. Pero bueno, ya también he estado avanzando y haciendo pruebas en otros colores. Y para saber de qué color puede ser el suelo de las calles de una ciudad en donde se ubican ciertas miniaturas. ¿Alguien sabe de qué puedo estar hablando? Yo la verdad es que lo conocía desde hace mucho tiempo, pero siempre ha estado ahí subyacente y es ahora cuando, bueno, pues después de probar Necromunda, que me ha parecido espectacular, es verdad que Easy da un paso un poquito más sencillo y efectivamente ahora ha tocado abrir las puertas de Morheim y coger miniaturas que ya llevaban unos años en las cajas, pues bueno, esperando a ser pintadas en algún momento. La verdad es que es una pasada este tipo de miniaturas a los que nos gusta esto que se llama, bueno, el Oldhammer. Supongo que lo conoceréis por esa terminología, pero bueno, yo lo conozco como el Nostalgia Hammer, vamos, que tienen, la verdad es que un mojo, la verdad es que las minis de ahora me parecen espectaculares, pero porque, a ver, no hay que comparar, ¿vale? Las minis que pueden estar haciendo. Es verdad que la Necromunda me parecen una línea espectacular. Pero de alguna forma es verdad que también estos goblins, por ejemplo, me parece que tienen un más 10 a mojo impresionante. Pero bueno, a ver, es verdad que luego también he estado bicheando con otro tipo de miniaturas. También es verdad que tenía unos zombies para hacer unos no muertos. Bueno, estaré un poco bicheando en estos lares. Pero bueno, tiene pinta que va a haber banda de orcos. Y no sé qué pensaréis, pero estas minis tienen mucho carisma, tienen mucha fuerza. Y en el canal, pues, no sé, hemos terminado con las series de los Corpse Grinders. Ahora toca empezar con otra cosa. Entonces, yo os planteo ver un poquito, explorar esta ciudad maldita, ¿no? Que se llama Morheim. No sé si la conoceréis, pero en cualquier caso os invito, porque esto también es aplicable, a minis más de fantasía, a lo mejor si me apuráis más coloridas, y también para que veáis cómo aplicar el método del slayering en otro tipo de esquemas de color, porque no penséis que solo vale para pintar en miniaturas en tonos cálidos, en naranjas, en una subcolmena, ¿vale? Y llenarlos de sangre y de óxido. Vale para todo. Realmente. Entonces, traeros un procesito sobre un goblin, que además son minis tan sencillas que es como comer pipas, ¿vale? Yo creo que el próximo día que nos veamos, yo creo que lo podemos dedicar casi a pintar la mini del Goblin, que ya se había hecho un poco el spoiler en Instagram, en el post donde anunciaba el streaming, pues podíais ver esta silueta. Yo creo que esta miniatura
me gustaría hacer el siguiente streaming con ella. Entonces, creo que es un viaje muy agradable por el mundo del slayering y ver cómo en una sesión te puedes dejar una miniatura de este tipo, con esta sencillez terminada. Entonces, si estáis, insisto, si estáis empezando a pintar, si también tenéis inquietud por pintar muchas minis y no tenéis tiempo, yo creo que os puede interesar esta serie y este método del slayering que he creado. Por supuesto, estoy abierto también a lo que me digáis en los comentarios. Hacedme saber qué es lo que os gustaría ver en el canal y yo ya os lo he dicho en multitud de ocasiones. Yo estoy abierto a todas vuestras sugerencias y proposiciones. Por supuesto, en el canal es una cosa que de sobra es sabida, que a mí también la pintura en el modo hardcore, por decirlo así, también me gusta. Entonces, por supuesto que también me gustaría presentaros muchas cositas de este tipo. Para los que tengáis una inquietud un poquito más allá del tabletop y de las minis un poco para jugar, bueno, pues es verdad que este tipo de miniaturas con otros acabados, otro mimo, pues también serán objeto de estudio y de comentario, ¿vale? Seguramente algún procesito sobre alguna de las partes que podamos ver en este tipo de miniaturas haremos. Por supuesto, mis queridos chivis, os traeré también chivis a no mucho tardar. Tengo una sorpresa y algo también que os anunciaré dentro de poquito. Y bueno, pues es verdad que siempre me gusta traer todas estas facetas que me gustan del hobby. Yo veo el hobby como efectivamente, como una vía de escape, como una vía también que me permite dar rienda suelta a mis inquietudes artísticas de pintura y además también me permite también echarme unas partidas con amigos, que también es muy enriquecedor y divertido, aunque mis amigos sean unos purrias y nunca quieran quedar. Mensaje para ellos, así que bueno, si me están viendo, pues que les quiero mucho. Que bueno, también, por supuesto, además de eso, los que me conozcan también no me conocerán por jugar, me conocerán por pintar miniaturas de vitrina, de concursos. Y bueno, también es verdad que es otra parte de mí que no quiero dejar de traeros al canal. Entonces, también miniaturas de este tipo, pues también me gustaría enseñaroslas, traeroslas, comentároslas y enseñaros a hacer, pues, pequeñas cositas para que al final podamos disfrutar de la pintura como se merece, no como una forma de frustrarse porque no nos salen las cosas. No, es todo lo contrario, es como una forma de dar rienda suelta efectivamente a nuestra imaginación y a nuestras inquietudes. Esta es una de las últimas figuras que he pintado y, a ver, es muy complejo traer un proceso completo de una figura de este tipo, pero sí que podemos ver algunas formas, algunas técnicas para hacer algunos truquitos en este tipo de miniaturas. Así que hacedme saber un poquito qué os apetecería ver, aprovechando ahora que estamos en un impasse. Pero ya os lo anticipo, que yo por lo menos tengo muchas ganas de ver cómo aplicar el slayering en una mini de Mordheim. Claro, Antonio, efectivamente lo que quiero enseñaros es como en el uso del slayering también cabe este tipo de esquemas un poquito más distintos a lo que hemos estado viendo. Son usos de verdes y bueno, son minis un poquito menos angulosas, menos angulosas, poca armadura tiene el Goblin, por ejemplo, en comparación con este Corpse Grinder. Y bueno, que no penséis que eso se limita a estas entonaciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues es interesante, por lo menos así lo considero y espero que también lo consideréis vosotros. Así que vamos a echarle una última ojeada a nuestro querido Jason para ver un poco el resultado que hemos obtenido al final
No sé qué os parecerá. Es verdad que hemos detenido un poco el trabajo en hacer varias subidas de luz en estos tubos, ¿vale? En estas, bueno, en estos elementos, pero es verdad que yo creo que merece totalmente la pena al final dedicarle un poquito de mimo a estas áreas. No en todas, pero sí que en estas, y fijaros cómo detallan la figura, luego la peana. Igualmente pasó con cuando hicimos el efecto del glow, que bueno, merece mucho la pena detenerse ahí porque son efectos muy interesantes y que ya visteis que no eran muy complicados de hacer. Vais viendo que se va oxidando también poco a poco el, esta zona donde hemos aplicado el efecto de óxido. Si veis que, por ejemplo, en algún picotazo se os marca demasiado el óxido, así como en estas áreas, con el pincel humedecido, no encharcado con agua, podéis aplicarle así un poquito de picotazos y vais a ir retirando un poquito la pintura, por lo menos haciendo que en estas áreas los bordes sean un poco más naturales, ¿vale? Que no quede así como una especie de picotazo sin sentido, ¿vale? Y así es como vais haciendo un borde un poco más natural. Bueno, muy sencillo de hacer, ¿eh? Es que es pintar con agua. Y veis el efecto de óxido como queda, ¿no? A mí me parece espectacular. Aquí en la peana, no sé si se ve. Vale, sí. Y bueno, en la parte ya interior es verdad que está ya suficientemente escondido, pero bueno, el efecto es bastante creíble. ¿Vale? Ah, muy bien, Antonio. Pues fíjate, nos veremos este año. Yo creo en ambas citas. Suelo yo también ir, entonces seguramente nos conozcamos. No te pongo cara, pero seguramente que nos veamos este año. Muy bien, amigos, amigas, espero que hayáis disfrutado también en el día de hoy. No os olvidéis, si esta es la primera vez que veis el streaming, pues encontraréis las anteriores partes de este método de pintura del slayering en el mismo canal. Prepararos porque ya la siguiente ocasión que tengamos la oportunidad de vernos ya estaremos en Morgen, ya abandonamos Necromunda por el momento porque también me gustaría, tengo pendiente traeros el proceso de una Escher, que es otra de las bandas que me resultan mi debilidad. Y bueno, hacedme saber un poquito en definitiva qué os apetecería seguir viendo en el canal, porque al final esto es para vosotros y yo estoy aquí también para estar a gustito todos. Así que, sin más, muchas gracias, espero vuestros comentarios y vuestras recomendaciones y no os olvidéis darle un like y suscribiros si no lo habéis hecho y si os ha gustado el contenido y lo que habéis estado viendo. Ah, bueno, muy bien, Antonio. Nada, si eres desconocido, no, hombre, pintar en estándar es muy bien. De hecho, el nivel del estándar es cada vez más alto en todos los concursos. A veces es una locura. Yo cuando he tenido que juzgar máster lo he pasado mal, pero hay veces que juzgando estándar casi lo he pasado peor, no digo nada. Y, y la verdad es que me parece una actitud muy sana y muy llevadera, que dice Antonio que pinta para divertirse y que le enriquece mucho. Es lo que debe ser. Es verdad que lo de ir a concursos es verdad que está también muy bien y es recomendable. Podéis ver un poquito figuras de gente que incluso, bueno, los conocéis por internet y podéis ver las figuras en versión real y podéis aprender muchísimo de esa experiencia y además ver a otros que compiten contigo en la misma categoría. Entenderme lo de competir porque es un concurso, pero no se mata a nadie. Así que si tenéis la oportunidad de en vuestra ciudad asistir a algún concursito de pintura, no lo dudéis. En las tiendas también se suelen hacer concursos donde se promueven este tipo de actividades y lo normal es empezar efectivamente por concursitos en tu tienda del barrio o de tu ciudad y luego pues bueno, es verdad que hay concursos a nivel internacional que bueno, la experiencia
es la leche. Es totalmente recomendable si es verdad que, como dice Antonio, a mí me gusta pintar y me enriquece, pues entonces es ideal para ti ese tipo de certámenes, no por la competición, sino por el hecho de conocer gente, aprender, intercambiar conocimientos, impresiones, técnicas, inquietudes. Al final, es verdad que es muy bonito todo esto y por eso lo digo, que el canal también pretende ser una ventana abierta a todo esto que os he comentado. Sin más, no me quiero enrollar, no me quiero ir, pero tampoco me quiero enrollar. Así que dejemos algo para la próxima y bueno, ya el último reminder para la gente que no entienda castellano. Mi intención es que este canal sea lo más global posible. Subiré el vídeo a posteriori en subtítulos en tantos idiomas como pueda y así confío en que se pueda disfrutar, no importa dónde vivas. Así que, sin más, me despido de vosotros y vosotras y os veo en el siguiente live streaming de este canal en Hobby Metal. Bye bye.